esta ponencia de características hermano mayor en docencia estudiantil de nuestra universidad y de nuestra sociedad, a cargo del estudiante Diego Alejandro Espinosa Cham, de quinto año de nuestra escuela, paz director CPA 2016, actual miembro también del grupo de docencia estudiantil 2018 CPA SOCEMUNS y director de la página de YouTube Repasos Intergalácticos, que lo pueden visitar también por ahí. Así que Diego, te dejo a cargo de la ponencia y mucha suerte. Esperamos que sigas aportando conocimientos a toda esta multitud de estudiantes que siempre te escuchan. Nos vemos. Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias de nuevo por la invitación a SOCEMUNS y al Comité CPA. Es un gusto, es un placer trabajar con cada uno de ustedes. Bien, quisiera empezar dándoles primero o compartiéndoles primero un pequeño cortometraje respecto a EDAS, que es lo que quiero transmitir, ¿no? Espero sea de su agrado. Es un video corto y apenas acabe empezamos con la ponencia, ¿sí? Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió a mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven, pero son muy peligrosos. Sin darse cuenta, las mujeres llevaron el cólera a la casa en el agua que recogieron. El cólera también se esparció en las patas de las moscas y en las manos sucias. Y nos tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó muy rápido. A la mañana, papá se sintió muy mal. Tenía una diarrea que se veía como agua gris que chorreaba de él. Yo me asusté mucho. Salí a buscar ayuda. Corrí tan rápido como pude. Cuando la enfermera lo vio, supo que era cólera. Necesitaba líquido enseguida. En ese momento, ella no tenía suero oral, así que le preparamos una bebida especial. Primero nos aseguramos que el agua fuera potable. La filtramos con un paño y la hervimos por un minuto. Luego mezclamos media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar en un litro de esta agua. Sabía como a lágrimas, no muy salada. Me daba miedo que papá se muriera, pero pronto se sintió un poco mejor. La enfermera me explicó que no todos los que se tratan los bichos del cólera se enferman como mi papá, pero aún así pueden pegar la enfermedad. Ahora debía explicar lo del agua potable en mi pueblo y enseñarles a protegerse del cólera. Cuando vi a una muchacha que cargaba agua, le dije que podía convertirla en agua potable agregándole gotas de cloro y esperando media hora antes de usarla. A un hombre que iba a ponerse a comer con las manos sucias, le dije que lavara siempre sus manos con jabón y agua potable después de ir al baño. Solo podría comer sin peligro si tenía las manos limpias. Cuando vi a los vecinos del pueblo esparcir el cólera por el río, les dije que debíamos cavarle tinas lejos del río, por lo menos a 30 metros, para que el pueblo estuviera limpio. A una mamá que cocinaba alimentos sin lavarlos, le dije que debíamos lavarnos las manos y toda la comida, y después de cocinar, comer la comida caliente y no dejar que se le pararan las moscas. Corrí la voz por el pueblo y fui rápido a buscar a papá. Me sentía feliz porque ya estaba mejor. Así volvió la salud al pueblo. Ahora filtramos y hervimos el agua de beber. Siempre usamos las letrinas y siempre nos lavamos las manos después. Los alimentos se lavan, pelan y cuecen lejos de las moscas. Y siempre nos lavamos las manos antes de cocinar y comer.
Salvamos a nuestro pueblo del cólera. Corran la voz. Su pueblo también puede ponerse a salvo. Bien, bien, espero que les haya gustado el video que les he traído. Así que vamos a empezar, ¿no? Para los que no me conocen, mi nombre es Diego. Bueno, y es un gusto y es un placer estar aquí. También les voy a dar una sorpresa y les voy a decir que al final este video se va a publicar en YouTube, así que espero sea de su agrado. Bien, entonces, más que hablar sobre fisiopatología de las sedas, quiero transmitirles un enfoque clínico, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de pensar cuando... Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya, bueno, lo primero que quiero que piensen es, cuando viene un paciente así, ¿no? Ver cuál es el problema de base, cuál es el problema de fondo, identificar ese problema, ¿sí? Porque hay una larga lista de preguntas que podemos hacerle, pero el principal problema, o el que da origen, y de ahí todo parte el problema de las sedas, es el acceso al agua potable, ¿no? Como lo han podido ver en el video. Entonces, de ahí parte todo, el acceso al agua potable. En donde hay menos acceso a agua potable, pues es en las zonas rurales, en personas extremadamente con alto índice de pobreza, bajo índice educativo, ¿no? Y eso es por una parte. Por otra parte también, como lo han podido ver en el video, está la mala higiene y el contacto con frutas o personas, ¿no? Entonces, una vez priorizado y enfatizado esos tres problemas, el acceso al agua potable, el contagio de persona a persona y el contagio a través de los alimentos, una vez sabido eso, vamos a poder partir de ahí. Entonces, este es el temario que les he traído, es un poco extenso, así que vamos a hablar solamente de lo más puntual, lo más importante que se lleven a casa, ¿sí? Punto por punto. He puesto esto, ¿no? Porque básicamente en el intestino delgado y en el intestino grueso funciona todo el asunto. Así que vamos a hablar primero de su estructura. Para empezar, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso. Bueno, su longitud es de 5 a 8 metros, el delgado, y el grueso de 1.5 metros. Su división en duodeno, yeyuno, ilion. Y el intestino grueso en el ciego, colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, ¿no? Con algunos puntos que hay que recordar, ¿no? En el duodeno encontramos las glándulas de Brunner, donde básicamente va a secretar moco para disminuir el pH que viene para equilibrar el pH que sale del estómago. En el yeyuno pues es donde va a ocurrir la máxima absorción tanto de agua como de nutrientes, y en el ilion encontramos las placas de Peyer y las células M, donde justamente va a ser el sistema, ¿no? El sistema linfático, prácticamente el GALT. Y en el intestino grueso pues no se va a encontrar ni pliegues circulares ni vellosidades intestinales, porque va a haber menos absorción de agua, ¿no? Entonces, justamente el equilibrio entre todas estas estructuras va a generar un área de absorción, y esta área de absorción está compuesta por los pliegues de Kerckring o los pliegues circulares, que son, como lo pueden ver aquí en la imagen, es anatómicamente, macroscópicamente son visibles, ¿sí? Vellosidades y microvellosidades ya no son visibles, son por cortes por microscopio, ¿no? Entonces, esta área de absorción que se encuentra en todo el intestino, todas estas vellosidades, los pliegues, eso aumenta el área de absorción. Básicamente tenemos un área de absorción de 200 a 250 metros cuadrados, donde aquí se va a llevar la absorción y la secreción de agua y electrolitos. Entonces, basta una pequeña alteración, ¿no? De todo ese porcentaje de área para que se produzca la diarrea, ¿no? Y bueno, llevándolo a la vida real, pues 200 o 250 metros cuadrados equivale prácticamente a una cancha de tenis. Vamos yendo más a su estructura. En cuanto a la histología, pues son capas, ¿no? Acá está, como pueden ver, el corte, y hay capas, ¿no? Yendo desde fuera hacia adentro, pues tenemos la serosa, como lo pueden observar aquí, la muscular, compuesta por la longitudinal externa y la circular interna, la submucosa, que son pliegues o medias digitiformes, ¿sí? La muscular de la mucosa y la mucosa, ¿no? Bueno, acá está el nódulo linfático, ¿no? Bueno, lo que se cabe recalcar aquí es de que estas 5 capas van a estar presentes en todo el intestino grueso, intestino delgado, pero
va a tener pequeñas diferencias, ¿sí?, en cuanto a cada uno de sus porciones. Y si nos referimos a las mucosas, pues bueno, ¿qué podemos encontrar en la mucosa? Tenemos también las criptas de Lieberkühn, que aumenta el área de absorción, y en la mucosa pues vamos a encontrar, ¿no?, en la zona apical células caliciformes, enterocitos, ¿sí? Vamos a encontrar las células de Paneth más abajo, ya en la zona basal. Vamos a encontrar también las células madre, que van a ayudar en la renovación celular. Y bueno, aquí tenemos a las células de Paneth, ¿no?, que justamente son los que van a hacer el mecanismo de defensa que tiene el intestino delgado. Más que todo se ubican en la porción del duodeno, las células de Paneth, y esto van a sintetizar factor de necrosis tumoral alfa, la lisocima y defensimas, que son justamente mecanismos de defensa para contrarrestar, ¿no?, la invasión de los microorganismos. Si hablamos de los enterocitos, pues tenemos aquí las microvellosidades que aumentan el área de absorción. Y bueno, obviamente entre enterocito y enterocito tenemos los desmosomas. Aquí también tenemos a la bomba de sodio ATPasa en su región vasolateral, que es muy importantísimo esto. De aquí también parte todo, de la membrana vasolateral, ¿sí?, porque se va a secretar cloro y, sodio, ¿sí?, al espacio intercelular, y acá también está el cloro. Entonces, jugando con estos dos electrolitos, el sodio y el cloro, pues se va a llevar a cabo la absorción de agua, ¿sí? Para el agua tenemos varios tipos de difusión, ¿no?, como recordamos, difusión simple y más que todo mediado, ¿no?, por estos electrolitos. Entonces, tenemos aquí en el corte, bueno, la absorción se va a dar en la zona apical y la secreción se va a dar en la zona basal, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio, hay un equilibrio en estos dos para que no se produzca, ¿no?, la enfermedad o la diarrea, y cualquier alteración pues se produce la enfermedad. Aquí también cabe mencionar que la renovación celular más rápida del organismo se da justamente en el epitelio del intestino. Las células se renuevan desde una célula basal, llega a la zona apical más o menos en 3 días, que justamente ayuda, ¿no?, a la recuperación del intestino ante cualquier noxa. Entonces, habíamos mencionado que hay un equilibrio, ¿no?, entre la secreción y la absorción. Entonces, más o menos la secreción, bueno, incluida el agua diaria, que son como 2 litros, ¿sí?, normalmente, más todas las secreciones de la saliva, gástricas, bilis, pancreáticas, ¿no?, intestinales, etcétera, tenemos un aproximadamente de 9 litros de agua que uno ingiere, ¿sí?, o que van a pasar por todo el sistema gastrointestinal, y de esos 9 litros pues se van a absorber 7 litros en el intestino delgado. Como ya hemos mencionado, la porción que más absorbe es el yeyuno, y el colon va a absorber lo restante, ¿no?, con la finalidad de que quede solo 100 a 200 mililitros de agua contenido en las heces. Bien, como te decía aquí, ¿no?, a donde va el sodio va el agua. Esto es muy importante, ¿no?, porque en la célula vamos a tener los transportadores. Esta es la luz del intestino y este es la sangre, ¿no?, el líquido intersticial. Entonces, en la luz intestinal, el sodio va a ingresar, pues justamente unido a aminoácidos, unido a glucosa, por un cotransportador de hidrógeno, ¿sí?, y justamente este paso, esta difusión facilitada del sodio, pues va a hacer que se ingrese también el agua, ¿sí? Y aquí con el cloro tenemos algo distinto. En el cloro lo que ocurre es que va a ser mediado por transportadores de membrana, por receptores de membrana, las proteínas G, que justamente va a activar a la adenilato ciclasa. Este adenilato ciclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico pues va a fomentar la activación de los canales de cloro, ¿sí? Entonces, el sodio va a ingresar por estos cotransportadores, mientras que el cloro va a ser por activación de los canales por estímulo del adenilato ciclasa. ¿Sí? Esto es muy importante, que son puntos para recordar más adelante para entender la fisiopatología. Y bien, ¿no? Entonces sodio y cloro son los que van a jugar para el mecanismo de ingreso del agua, ¿no? Entonces, ese es por una parte. Por otra parte también tenemos a los mecanismos de defensa que tenemos justamente para evitar la proliferación bacteriana o la invasión, ¿no?
justamente tenemos al sistema inmunitario, que lo hemos visto, las células de Paneth también son los que, ¿no?, producen las defensinas que ya hemos hablado, el acelerado recambio celular, que también ya le hemos tocado, la microbiota, es decir, la flora intestinal normal que hay, funciona como mecanismo de defensa, los ácidos del estómago también funciona como mecanismo de defensa, y la motilidad intestinal, ¿no? Justamente puede regular estas 5 mecanismos de defensa que hay para poder contrarrestar esto, ¿no? Entonces, ya dicho eso, pasamos a lo que es la diarrea, que es una alteración, ¿no?, de la absorción del agua y electrolitos, ¿no?, que produce al final, ¿no?, que produce al final, ¿no?, entonces un aumento, o cuando hay alteración, perdón, hay un aumento en la frecuencia de deposiciones. Las heces van a salir con menor consistencia, van a ser líquidas o acuosas, y las heces también por otra parte van a ser de mayor volumen, ¿no? Entonces, debido a esta alteración, pues las heces van a ser con mayor frecuencia, bueno, lo normal es que se hagan sus deposiciones 3 veces al día, pues entonces un aumento en el número de deposiciones se puede considerar una diarrea, con disminución de la consistencia y mayor volumen, ¿no? Acá está mayor de 10 mililitros por kilo por día en lactantes y mayor de 200 gramos al día en niños, ¿no? Cualquiera de estas 3 definiciones. Pasamos a lo que es la etiología. Lo que quiero que te lleves de este cuadrito es que el 75% de causas de una EDA es de origen infeccioso, ¿sí? Infeccioso. Entonces, de todas estas infecciones, pues por orden está los virus, seguido de la bacteria y seguido de los protozoarios, ¿no? Entonces, como etiología vírica tenemos a los rotavirus, la mayor causa. En diarrea bacteriana, como pueden ver aquí, la Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, ¿no?, con sus 6 tipos que ya lo vamos a hablar más adelante. Y finalmente la parasitaria, la Giardia lamblia, ¿no? De aquí vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Solamente quisiera mencionar aquí que hay trabajos en donde se ha asociado el Campylobacter jejuni con el Guillain-Barré. Sí, esto quiero que lo tengas en cuenta bien. Debido a estas lluvias que hay, ha habido reportes de Guillain-Barré asociado a infecciones antiguas por Campylobacter jejuni. Bien, entonces, las víricas, ¿qué porcentaje? Si esta es la mayor causa, ¿qué porcentaje son? Pues un 95%, ¿sí? Un 95% de una EDA, por un 95% de veces una EDA va a ser de origen viral seguido de una bacteriana, ¿no? En cuanto a epidemiología, hay 2 cuadritos muy importantes que quiero que sepas. Aquí está, más que todo por grupo etario, ¿no? Menor de 1 año, de 1 a 4 años y mayor de 5 años. Menor de 1 año, pues se va a presentar mucho más veces una EDA que en un niño mayor de 5 años, ¿sí? Ese es aquí en Perú. Y en cuanto al origen o a la clínica, si es acuosa o es disentérica, pues la mayor causa va a ser acuosa, ¿sí?, de una EDA. Eso es lo mínimo que deberías de saber en cuanto a la epidemiología de una EDA. En la clasificación, podemos clasificarla según el tiempo, según la etiología, según la clínica y según su mecanismo. Según el tiempo, pues tenemos en aguda, persistente y crónica. Aguda es menor de 14 días, ¿sí?, persistente entre 14 y 31 días o menor de 1 mes, y la crónica es mayor de 1 mes, ¿sí? Esa es su clasificación de acuerdo al tiempo. De acuerdo a su etiología, ya le hemos dicho, vírica, seguida de la bacteriana, seguida de los protozoarios. En la clínica se dividen 2 grandes grupos: si es acuosa o si es disentérica o con sangre, ¿no? Y según su mecanismo fisiopatológico, pues si es acuosa tenemos si es secretora, si es osmótica o si es disentérica, es decir, si la heces viene con sangre o moco, si es invasiva o si es no invasiva, ¿no? No invasiva. Eso es más que todo la clasificación. También hay otro, antes que me olvide, también hay un tipo de clasificación según su etiología por fármacos, ¿sí? Fármacos, y de acuerdo al fármaco hay un fármaco importante que quería mencionar, que es el por uso prolongado a la clindamicina o a la doxiciclina,
que produce una colitis pseudomembranosa. Ojo, aquí en fármacos está la clindamicina, ¿no? Uso prolongado de clindamicina, clinda, se asocia a colitis pseudomembranosa. La clasificación, como lo decía, acuosa o con sangre. Si es acuosa es secretora u osmótica, y si es con sangre o disentérica, si es invasiva o no invasiva. No voy a hablar de cada uno de ellos, si no me tomaría horas, sino simplemente el ejemplo más representativo de cada grupo. Por ejemplo, en la diarrea osmótica he tocado al rotavirus, ¿sí? Y a la Yardialambia. En secretoras, pues el cólera y la E. coli enterotoxigénica. En invasiva tenemos a la Shigella y a la E. coli enteroinvasiva, y cuando se refiere a la no invasiva, pues a la E. coli enterohemorrágica, ¿sí? Estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microorganismos que vamos a ver hoy día, que vamos a tocar. En cuanto a su mecanismo, como ya le he mencionado, ¿no? Osmótica, secretora o por mala absorción y motora. Cabe aquí recordar que esto es un cuadro que encontré en una literatura, ¿sí? Osmótica y secretora, si es acuosa prácticamente, y cuando se refiere a mala absorción o motora, está más asociado a diarreas crónicas, ¿sí? Crónicas. Ya esto pueden ver aquí las causas. Si es osmótica, ya lo voy a explicar más adelante, pero si es osmótica es por uso de laxantes, o si es secretora, ahí están las enterotoxinas. Que también debemos de conocer las dosis infectantes mínimas, es decir, la concentración de microorganismos que uno debe de ingerir para poder lograr la enfermedad. Cada microorganismo tiene una dosis infectiva mínima diferente, es muy variable, ¿no? Entonces, si uno ingiere menos y te produce la enfermedad, significa que su dosis que sus factores de virulencia, de patogeneidad son muy elevadas, ¿no? Porque necesitas ingerir menos para que te produzca la enfermedad. Entonces, ejemplo de ello es la Shigella o la E. coli enterohemorrágica, Yardialambia, entamoeba isolítica, que uno necesita ingerir o consumir o una dosis infectante mínima de 10 a 100 bacterias, o en caso de la Yardialambia los quistes, para poder producir la enfermedad. Es decir, ¿no? Poco, necesitas consumir poco, ingerir poco para que te produzca la enfermedad. En cambio, en el cólera, uno ingiriendo solamente, una mayor cantidad, ¿no? De 10 a la 5 o 10 a la 8 bacterias, te produce la enfermedad, ¿no? En cada microorganismo hay una dosis que deberías de saber, o que ya queda en ti saberlo, ¿no? Porque son preguntas de exámenes, preguntas de rotaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los mecanismos de patogenia, pues tenemos que se repite en cada microorganismo, pues el tamaño del inóculo, los factores de adherencia, la producción de citotoxinas, la producción de enterotoxinas y la invasión. Estos mecanismos, estos pasos se repiten, ¿sí? en cada microorganismo para justamente llegar a la enfermedad. Lo que te quería mencionar aquí más que todo en cuanto a la producción de citotoxinas o de enterotoxinas, ¿cuál es la diferencia? En cuanto a una citotoxina, la diferencia es que esta va a destruir la célula, ¿sí? Provoca lisis celular, mientras que en una enterotoxina no va a destruir la célula ni a producir lisis, sino su efecto va a ser en los transportadores, ¿sí? La citotoxina actúa a nivel de la célula, ¿ya? Rompiéndola, mientras que la enterotoxina produce a nivel de los transportadores, ¿sí? Más que todo es lo principal que deberías de llevarte en cuanto a eso. Bien, y esto es, ¿no? un gráfico más que todo para ver la osmótica, la secretora y la exudativa, ¿no? En cuanto a la osmótica, como ya lo he dicho, es la presencia de componentes osmóticamente activos en la luz intestinal. Esos componentes osmóticamente activos pues van a jalar el agua, ¿no? y produce, ¿no? la diarrea osmótica. La secretora es por una alteración, ¿sí? Porque va a producir más, va a haber mayor secreción. Uy, ¿qué pasó acá? Mayor secreción, ¿sí? Y va a haber menor absorción. Básicamente es eso en la secretora. Va a haber mayor secreción y menor absorción. Y en la exudativa pues va a haber obviamente la presencia de polimorfos nucleares y la presencia de sangre. Una diferencia que hay que conocer aquí también es que en la osmótica va a cesar con el ayuno y no son muy voluminosas, mientras que en la secretora, como hay una alteración,
ya va a haber mayor secreción y menos absorción, pues esta no va a cesar en el ayuno. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, si uno deja de ingerir esta sustancia osmóticamente activa, puede ser un laxante, ¿sí? Va a parar la diarrea. Pero en cambio cuando es secretora no, cuando es secretora no cesa en ayunas y son muy voluminosas. Y acá en la exudativa, pues bueno, va a haber una alteración también, o va a haber una afectación, pero más que todo a nivel de intestino grueso, ¿sí? Entonces vamos a hablar cada uno, un poco de cada uno. En la diarrea osmótica es debido a un exceso de osmolaridad en el intestino delgado. Puede ser por presencia de una sustancia, por ingesta de una sustancia osmóticamente activa, como ya lo he dicho, como son los laxantes, ¿sí? Pero cuando se habla de microorganismos, pues tenemos a los rotavirus y a la Yardelambia, que son los dos máximos representantes de una diarrea osmótica. Estos rotavirus, ¿sí?, van a causar una lesión en las vellosidades intestinales, es decir, la van a aplanar, la van a necrosar, va a haber una alteración en la microcirculación, etcétera, etcétera, etcétera. Que estas vellosidades al final se van a aglutinar, van a formar parches y no se va a poder absorber, ¿sí? No hay absorción. Y justamente los solutos que quedan ahí, pues obviamente comienzan a jalar agua, ¿no? Si acá crean parches o una adhesión al borde de cepillo, entonces es como si los taparas, ¿no? Justamente los tapas, los cubres y ya no puedes absorber, ¿no? Entonces se pierde el área de absorción y una vez perdida el área de absorción, pues todo sale, ¿sí? Listo. Acá está la patología o la fisiopatología prácticamente del rotavirus. Ojo, aquí está del rotavirus. Tenemos para empezar el ingreso al enterocito. Este ingreso al enterocito puede ser por vía directa, ¿sí?, o por endocitosis, ¿ya? Después va a haber una fusión en el endosoma y justamente después va a haber una replicación celular, una replicación del virus y finalmente la lisis celular. El rotavirus tiene capas, ¿sí? Vamos a verlo así. El rotavirus, los ogros y las cebollas tienen capas, ¿ya? Entonces, para conocer las capas es necesario, bueno, estas son las BP. Las BP son proteínas víricas, ¿sí? Y son capas que posee el rotavirus. Entonces hay que saber qué capa es la más superficial o qué capa es la más profunda para poder entender este tema. Entonces, si tienen capas, entonces las primeras capas que se afectan, ¿sí?, son las capas superiores, ¿no?, las capas de encima, las capas superficiales. Entonces la principal capa que se va a afectar es la BP4, es decir, este es el rotavirus, ¿no?, y todo su circunferencia está por BP, ¿no? Son proteínas víricas, ¿no? Entonces el BP4 se afecta cuando es una entrada por endocitosis, y el BP7 se afecta cuando es una entrada directa, ¿sí? Justamente por reacción, ¿no?, aquí con los receptores que hay por acá. Entonces, una vez que hay una unión con estos receptores, pues justamente va a haber una reacción. Este BP4 se va a transformar a un BP5 más BP8, ¿sí? Este BP5 más BP8 genera una reacción, ¿ya? Y al final se va a ir desarmando, ¿sí? Se va a ir desarmando, va a ir perdiendo, a medida que se va ingresando va a ir perdiendo más capas. Entonces, una vez que hay esta reacción, después se queda la capa del BP6, que son estos verdecitos que están por acá. Estos verdecitos ya quedan en contacto ya con el citoplasma de la célula, ¿sí? Después de eso se sigue desarmando, hay una reacción a nivel genética, se sigue desarmando y queda expuesto el BP1 core, que es justamente una proteína vírica ya del core, del núcleo, ¿ya? Y después, para que se ensamble, ¿sí?, se va a necesitar al BP2, ¿ya? El BP2, acá está el BP2, se va a ensamblar con el NSP3, NSP1, etcétera, etcétera. Se arma, ¿sí? Se va armando capa por capa, BP6, se va armando, acá está el BP7, queda en el endosoma, qué sé yo, y se va armando, ¿no? Se arma, al final sale, ¿no? Y genera, esta es la replicación, ¿no?, del rotavirus. Entonces justamente genera lesiones de las microvellosidades, los mecanismos no están muy claros según la literatura, pero generan lesiones en las microvellosidades, generan isquemias, alteraciones en la microcirculación, etcétera, ¿no?, que produce justamente esa diarrea osmótica por
por alteración, ¿no? de la superficie. La diarrea secretora, pasamos al segundo tipo, es porque hay una mayor secreción y defecto en la absorción, ¿sí? Se secreta, mayor secreción y menor absorción. Listo. Ejemplos de ellos tenemos al cólera y a la E. coli enterotoxigénica, ¿sí? Ya está, esto que está aquí, pues en la E. coli pues van a haber endotoxinas, ¿sí? Estas endotoxinas son es una subunidad A y 5 subunidades B. Entonces la unidad B va a interactuar con las proteínas de membrana que hay con los receptores, y le va a ayudar a la subunidad A para que ingrese, y esta subunidad A va a ser el que va a interactuar con el adenilato ciclasa. Es lo que quiero que recuerdes. Subunidad A actúa con el adenilato ciclasa y la unidad B ayuda al ingreso de la subunidad A. Ejemplo de ellos, el cólera y la E. coli enterotoxigénica. Y acá está su mecanismo. Acá está el cólera. Actúa con sus dos subunidades, subunidad A y subunidad B. La subunidad B, de hecho, que reacciona, ¿sí?, al receptor de membrana GM1, mientras que la unidad A interactúa, acá está, mira, la subunidad A interactúa con el adenilato ciclasa. ¿Dónde está? Acá está el adenilato ciclasa. Y este adenilato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico habíamos dicho que favorece a la expresión de canales de cloro, ¿no? Se aperturan los canales de cloro, y estos canales de cloro permiten el cloro ya sale de la célula, ¿no? Sale de la célula y comienza a secretar más cloro hacia la luz intestinal. Este es el mecanismo, pero de la E. coli enterotoxigénica. Acá hay dos etapas, una etapa de anclaje y la producción de enterotoxinas. Ojo, enterotoxinas, que habíamos dicho, las enterotoxinas no producen lisis celular, sino es una alteración de los transportadores, ¿sí? Entonces, el anclaje se va a dar por una proteína que hay en el flagelo, ETPA, en el flagelo, claro, o también por adherencia. Hay factores de adherencia, que son el TA y el TBA. Acá están los factores de adherencia. Es justamente para anclar a la bacteria hacia la superficie del enterocito, ¿no? Y anclaje y adherencia justamente para evitar todos esos movimientos peristálticos, movimientos intestinales, y la bacteria se quede fija en toda la luz del enterocito. Las enterotoxinas hay dos, ¿no? La termolábil LT y la termoestable ST. Entonces, la termolábil, sí, que está acá, es la que va a estimular la actividad del adenilato ciclasa, como lo pueden ver acá. Acá está la LT, la subunidad, ¿no? Acá está la subunidad A, ¿sí? ¿Y qué hace? Va a estimular el adenilato ciclasa. Este adenilato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico, fosforila proteínas, y acá está. Interactúa con el transportador con el canal de cloro. Y hay secreción de cloro a la luz intestinal. Y por eso se produce una diarrea secretora. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la diarrea las disentéricas o las diarreas con sangre, que se van a dividir en invasivas y no invasivas. En cuanto a la invasiva, tenemos a los máximos representantes, a la Shigella y a la E. coli enteroinvasiva. También tenemos a la Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es su mecanismo? La invasión de la mucosa, la acción nociva, ojo de aquí, citotoxinas, es decir, ya produce lisis celular, ¿sí? Produce una lesión en la mucosa intestinal con secreción de exudado a la luz del intestino y disminución de la capacidad absortiva. Listo. Con presencia de polimorfos nucleares y sangre. Vemos al de la Shigella, que está acá. Este es la Shigella, ¿sí? La Shigella va a ingresar por las células M, mira, por transitosis. Las células M ingresa a través de las células M, es fagocitada, ¿sí? Porque la célula M funciona como célula presentadora de antígeno. Es fagocitada, pero gracias a una proteína, a la IPAB, va a evadir este mecanismo fagocitario del macrófago, ¿sí? Va a salir del macrófago y se va a adherir al enterocito.
¿Cómo se adhiere? Pues se adhiere con los receptores CD44 y alfa 5 beta 1. Se adhiere a la superficie, bueno, a la basal del enterocito, y después va a formar un complejo vir-GN-WAS-actina, lo encontré en la literatura. Forma ese complejo, y este complejo es el que va a producir la invasión a células proximales, ¿sí? Es decir, ingresa por la célula M, evade al sistema fagocítico, se adhiere al enterocito con estos receptores y forma el complejo. Acá está el complejo actina, N-WAS, vir-G, etcétera, etcétera. Se forma este complejo con actina, ¿sí? Y favorece a la invasión hacia el otro enterocito. ¿Qué produce? Al final produce, como hemos dicho, citotoxinas, es decir, lisis celular. Y acá está la enteroinvasiva que hemos visto. Acá está un esquema de todos los tipos de E. coli. La enteroinvasiva, acá está su ingreso por las células M, ¿sí? Se escapa de la fagocitosis, forma el complejo con actina y la migración hacia la célula adyacente, con destrucción, con lisis celular. Y acá está el otro tipo de diarrea con sangre no invasiva, una E. coli el máximo o el ejemplo es una E. coli enterohemorrágica de la cepa O157H7, ¿sí? Que es el producto que va a producir una citotoxina Shiga, ¿no? Su dosis infectiva es mínima, acá está, mira, menor de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia. Y la citotoxina Shiga o las citotoxinas Vero, si no me equivoco, Vero 1, Vero 2, así que es lo mismo, o Shiga o las verotoxinas es lo mismo, son sinónimos, creo. Entonces, la toxina Shiga interactúa a nivel del receptor GB3 de una célula, ¿sí? O si no, actúa a nivel de aquí, ingresa, estos son sus adherencias que tiene, ingresa y actúa a nivel aquí del aparato de Golgi con inhibición de la síntesis, inhibe la síntesis de proteínas de una célula buena, ¿no? Y por lo tanto inhibe la replicación de la célula buena, porque esto ingresa a las células basales, esto se va a las células basales. Entonces, como inhibe la síntesis de replicación, la célula basal no puede madurar, no puede proliferar, no puede irse, no cumple su ciclo de vida, ¿no? Por lo tanto hay destrucción, ¿no? Lo importante aquí también que hay que saber de esto, de la E. coli enterohemorrágica, es que esta toxina Shiga que está acá se puede absorber. Si se absorbe y llega a la circulación, produce un síndrome que es el síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Por absorción de la toxina Shiga. Acá está, E. coli Shiga toxigénica también se le llama, o enterohemorrágica, es el principal agente etiológico asociado al síndrome hemolítico urémico, con manifestaciones de daño renal, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, ¿sí? Esto es muy importante. Acá está, ingestión de la toxina Shiga, colonización intestinal, lesión endotelial y respuesta al huésped, produce la diarrea, liberación de factores bacterianos a la circulación. Acá está la toxina Shiga, se une a las plaquetas, neutrófilos, monocitos, activación del leucocito y liberación de las proteasas. Por otra parte, acá está del endotelio, receptor del endotelio, forma el complejo, bloquea la transcripción de ARN, síntesis proteica, etcétera, etcétera, produce daño endotelio celular. Ese daño, pues ¿en dónde? Pues justamente, acá está, ¿no? Produce anemia hemolítica, bueno, daño del sistema nervioso central, renal, daño renal, con insuficiencia renal aguda, ¿sí? Entonces, tenemos todo un cuadro resumen, prácticamente ya lo sabré en tu casa. La E. coli enterohemorrágica que está acá, es la que produce el SHU, síndrome urémico. La diarrea del viajero es producto de la, acá está, de la E. coli enterotoxigénica, ¿sí? Acá está la diarrea del viajero, para que te acuerdes, ¿ya? Y la enteroinvasiva, eso por acá, por ahí está, que son los que ya hemos visto. Bien, entonces un diagnóstico diferencial: Salmonella, Shigella, Staphylococcus, E. coli enterotoxigénico o la cólera.
por sus mecanismos, mixto, invasión, toxinas, por su periodo de incubación, duración de la enfermedad, fiebre, vómitos, dolor abdominal, aspecto de las heces. Aquí un tema que me olvidaba mencionarles. En el aspecto de las heces, como hemos visto en el video, pues el cólera produce heces en forma o parecidos a lavado de arroz, ¿sí? Cuando uno lava el arroz, no queda blanco el agua, ya así igualito, es una diarrea por cólera. Shigella, acá está, ese es con moco, sangre, pus. El vehículo de transmisión que hemos visto, la salmonela, por las salsas, mayonesa, huevo, porque se encuentra en el ave, etcétera. Shigella, derivados lácteos, carnes, Staphylococcus, dulces, pescados, moluscos, virus, no hay, Clostridium, E. coli enterotoxigénico, el cólera, agua y alimentos contaminados, ¿no? Como pueden ver aquí, el tratamiento antibiótico es para cuando son casos de bacterias, no hay tratamiento para el virus, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque que se quiere llegar? Pues se tiene que ver, o de manera clínica, se tiene que pensar de manera clínica ante un caso de EDA, es pensar en cuánto es el número o el volumen de las evacuaciones, ¿sí? Pensar cuántas veces, o preguntarle cuántas veces ha evacuado. Chicos, por favor, su micro desactívenlo, por favor. Una vez recolectado ese dato, pues pasamos, ¿no?, a que una EDA pues produce deshidratación, hipovolemia, y si hay alteración de los electrolitos, pues obviamente acidosis metabólica. Entonces, las manifestaciones: diarrea, sed, oliguria, hipotensión, ¿sí? Esto es más o menos el enfoque general de un síndrome diarreico. Entonces fácilmente podemos preguntar tres aspectos ante un caso de una EDA. Es el grado de deshidratación, el comienzo de la diarrea y si está o no con sangre. Son tres preguntas básicas que se le puede realizar al paciente. Obviamente no le vas a preguntar en qué grado de hidratación, sino hay signos clínicos de deshidratación. Los signos son fontanela deprimida, ¿sí?, nivel de conciencia reducido, mucosas secas, pálidas, reducción de la turgencia de tejidos o signo de pliegue positivo, taquipnea, respiración rápida, oliguria, disminución, ¿no?, de la orina, repentina pérdida de peso, taquicardia por la hipovolemia, llenado capilar lento por la hipovilemia y ojos hundidos y sin lágrimas, ¿no? Entonces son estos signos clínicos que te van a orientar a una deshidratación y tenemos que darle un grado, si es una deshidratación leve, moderada o grave. Esos son los tres grados que hay. Entonces, como se puede ver aquí en esta imagen, ¿no?, obviamente es un caso, quisiera, ¿no?, más o menos, si alguien pudiera, ¿cómo se dice?, ser más dinámico, por así decirlo, si alguien quisiera opinar, ¿sí?, vamos a crear un paciente para ver en qué grado de deshidratación está, ¿sí? Más o menos en conciencia hay 3 grados, si está activo, ¿no?, un grado activo, ¿sí? El otro grado, eso es para deshidratación, leve, moderada y grave, son los 3 grados que hay. Entonces, en conciencia, en leve, pues va a estar activo. En una deshidratación moderada va a estar irritable, ¿sí?, mientras que en una deshidratación severa o grave pues va a estar letárgico, ¿no? Las mucosas, obviamente, bueno, signos más secas, menos secas, etcétera. Las fontanelas van a estar mucho más deprimidas en una deshidratación grave. El llenado capilar muy lento, es decir, mayor a 2 segundos. La frecuencia respiratoria elevada y el pulso, ¿no?, elevado, obviamente con taquipnea por la hipovolemia. Son datos, ¿sí?, que te orientan o que te ayudan a poder ubicar bien al paciente, ¿no? Y estos son los grados: deshidratación leve, moderada y grave. En niño mayor, en lactante se usa esto: pérdida de peso del 5, menor al 5%, deshidratación leve. Deshidratación moderada del 5 al 10%, deshidratación grave mayor al 10%. Mucosas, hasta pálidas o secas, 2 cruces. Como le he dicho, disminución de la turgencia o signo de pliegue positivo, acá está. Depresión de la fontanela anterior, signo bien grave de deshidratación. Hundimiento del globo ocular.
respiración taquipneica, hipotensión, que es el último que se altera, el pulso radial ante la deshidratación, perfusión y flujo de la orina, ¿no? Hasta oliguria. Cabe mencionar también la sed, ¿no? Entonces, una vez estratificado, vamos a ver qué exámenes se le puede pedir, exámenes complementarios. Se le puede pedir hematimetría, ¿sí?, con fórmula y recuento leucocitario. Se le puede pedir una bioquímica sanguínea, incluye glucosa, urea, creatinina, para ver su medio interno, sodio, potasio, electrolitos, ¿sí?, ACT y ALT. Y en gasometría arterial, si hay criterios clínicos de shock o insuficiencia renal. Pero ojo, hay que saber cuándo pedirlos, ¿sí? En qué casos uno va a pedir todas estas pruebas. Y bueno, te diré que el 90% de EDAs son autolimitadas y son leves, no necesitan un tratamiento específico ni medios diagnósticos, ¿sí? Entonces, ante una diarrea aguda, tratamiento sintomático, hidratación y dieta. ¿Cuándo hay que pedir esos estudios que te he mencionado antes? Coprocultivo, etcétera, PCR, ¿sí? Es en cuanto hay una deshidratación severa, una sangre en materia fecal, es decir, en disenterías, fiebre abrupta y elevada, mayor de 38,5, dolor abdominal intenso en un paciente inmunocomprometido y en los pacientes refractarios, ¿no?, en los que no mejoran después de haber hecho un primer manejo. Entonces, ya una vez pedido eso, pues se tiene que hacer pruebas más específicas y obviamente derivarlo, ¿no?, a un centro de salud más especializado. Entonces, si se maneja la deshidratación, pues cuando uno llega al hospital y encuentra esto, pues da mucho miedo o da miedo, porque uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Además porque uno se pierde. Pero si uno va paso a paso, poco a poco, pues vamos a poder orientarnos mucho mejor. Por ejemplo, ¿cómo sería el manejo de una deshidratación? Pues se tiene que primero pensar en qué grado de deshidratación está. Entonces, como ya lo hemos mencionado, poco a poco, paso a paso, se evalúa, ¿no?, si está en grado leve, moderado o grave. Y para eso hay criterios. Para un grado grave es 2 de los siguientes puntos: si está letárgico o inconsciente, esto es nivel de conciencia, ojos hundidos, incapacidad o dificultad para beber y signo de pliegue positivo. Con 2 de estos signos uno puede decir que es deshidratación intensa, grave. En moderada, acá está el grado de conciencia que hemos dicho: irritable o inquieto, ojos hundidos, sedientos, signo de pliegue positivo. Y sin deshidratación o leve, pues obviamente no hay signos, ¿no? Sin signos suficientes para clasificarla como deshidratación. Perfecto, entonces, una vez visto al paciente, esta es una evaluación, este es examen físico, ¿no?, seguido de ya clasificar al paciente, ¿sí?, si es intensa, moderada o grave, se siguen planes. Entonces, si es intensa, se sigue plan Z, plan C. Si es moderada, plan B. Si no hay deshidratación, plan A. Y si te falla cualquiera de esos tres, pues bueno, siempre hay el plan Z. Y bien, entonces el plan A es deshidratación leve, ¿no? Plan A es deshidratación leve. Acá tenemos los signos, síntomas, estadio, acá está. Dar líquido y alimento para tratar una diarrea en casa, aconsejar a la madre cuando debe volver inmediatamente, seguimiento en 2 días si no hay mejoría. Sustitución de pérdidas: se usa las sales de rehidratación oral, ¿sí?, en pacientes menores de 10 kilos de peso, 60 a 120 mililitros por cada deposición de diarrea o vómito, y si es más de 10 kilogramos, pues de 120 a 140 mililitros de sales de rehidratación oral por cada deposición. La nutrición, ojo aquí, la nutrición es lo más temprano posible si tolera el paciente. Entonces, si el paciente apenas tolere la comida, se tiene que dar, porque tiene que haber nutrición. No funciona el NPO o nada por vía oral, no funciona eso. El plan B, deshidratación moderada: dar líquido y alimentos si hay una cierta deshidratación. Si el niño tiene también clasificación grave, pues remitir urgentemente, aconsejar a la madre y seguimiento en 2 días si no hay mejoría. Sustitución: si es menos de 10 sales de hidratación oral de 100 a 50 mililitros por kilo peso corporal durante 3 a 4 horas. Sustitución de pérdidas: igual, ¿no?, lo que ha perdido se tiene que reponer, y la nutrición igual. Y en deshidratación grave, pues
Bien, acá está. En deshidratación grave, acá está, intensa. Solución de Ringer lactato o suero salino fisiológico, 20 mililitros por kilo de peso, intravenosa hasta que mejore la perfusión y nivel de conciencia. Luego administrar 100 mililitros por kilo de peso de sales de rehidratación oral durante 4 horas, o dextrosa al 5% por intravenosa a ritmo de mantenimiento. Ya. Sustitución de pérdidas, igual, si no puede beber, administrar por sonda nasogástrica, obviamente. Dextrosa al 5% con 20 miliquivalentes de cloruro de potasio, con sus retos de potasio. Bien, y para finalizar, el manejo antibiótico. Acá está especial, ¿no?, para cada tipo de infección. Recordemos una vez más que el 90% de diarreas son autolimitadas, leves, no requieren estudios diagnósticos ni tratamiento específico. Pero en el caso ya sea grave, como ya le hemos mencionado algunos criterios, algunas indicaciones, pues para la Shigella, ciprofloxacino de elección o trimetoprim sulfametoxazol. Salmonella, ciprofloxacino de elección. Campylobacter jejuni, ciprofloxacino, eritromicina, citro. E. coli enterotoxigénico, ciprofloxacino. Clostridium, ahí está, para el Clostridium se usa metronidazol. Hemos dicho que para el Clostridium difícil es por uso excesivo de clindamicina, y para una entamoeba metronidazol. ¿Sí? Bien, eso ha sido todo respecto al tema. Espero que no haya sido muy rápido. Si hay dudas, siéntate libre de comentar o de opinar. Y eso sería todo. Gracias.